Juan Carlos, con la muy buenas tardes. Primero que todo, felicitaciones por ese gran cubrimiento que usted realizó en Italia. Estuvimos muy pendientes de todas las transmisiones que realizó para el canal Win Sport, al igual que para Express News Noticias. Qué bueno retornar a Inglaterra con estas noticias positivas. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Orlando? Un saludo, por supuesto, a todos los televidentes de Express News. Bueno, como pueden ver, estoy aquí en mi casa, el balcón del que normalmente me ven está a mis espaldas. Y quiero empezar por ahí, porque como decías, estoy en cuarentena, son 10 días, porque Italia está en la lista Amber, es decir, amarilla. Y entonces cuando uno llega aquí, pues tiene que estar 10 días de cuarentena. Le cuento, Orlando, estimados televidentes, que el gobierno británico y el NHS está más exigente en comparación con lo que vivía hace 6 meses. Es decir, antes de llegar aquí, tuve que realizarme una PCR, mínimo 72 horas antes de viajar, y ahora se me exige una el día 2 y otra el día 8. Uno paga 150 euros para que le hagan una PCR. Al llegar aquí hay que pagar por lo menos otras 100, 150 libras. Y si uno quiere salirse de esa cuarentena de 10 días, se puede hacer una el quinto día que vale otras 150 libras. Así que está bastante costoso, pero es importante quedarse en casa. Les cuento que el NHS todos los días me llama a ver si efectivamente estoy haciendo la cuarentena y si estoy en casa. Así que hay que tener mucho cuidado quienes regresen del exterior. Les sugiero hacer la cuarentena tal y cual como lo sugiere el gobierno y lo hace realmente para protegernos, ¿no? Para proteger a la sociedad. Yo en mi caso ya tengo las 2 vacunas, quizás esto me proteja, pero esto no impide que me llegue a contagiar y termine regando el virus. Por eso es importante, repito, hacer la cuarentena. Bueno, Orlando, hablemos un poquito de economía. No sé si me escuchas. Perfectamente, Juan Carlos. Y a usted lo recibe Londres precisamente con una reunión muy importante, la del G7. Así es. Hoy, pues, primero, antes de la cumbre que será la próxima semana de jefes de Estado y de Gobierno, se reúnen los ministros de Hacienda y Economía y los jefes de los bancos centrales, es decir, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Inglaterra. Entonces, en el G7 estamos hablando de las economías más importantes del mundo. Precisamente está Italia, pero está Japón, está Reino Unido, están los Estados Unidos, está Canadá y, por supuesto, participan también los países de la Unión Europea. En estos momentos, los gobiernos necesitan más recursos precisamente por la crisis originada tras la pandemia y que ha llevado a que los gobiernos se tengan que endeudar para ayudar a sus ciudadanos. Muchos de ustedes han recibido ayudas en Reino Unido y esas ayudas tienen que pagarse de alguna manera, no directamente quienes las han recibido, pero el gobierno sí necesita mejorar el dinero que hay en sus arcas. Entonces, una opción es subir los impuestos y contrario a lo que han hecho en Colombia, esos impuestos se buscan recoger desde las multinacionales. Las multinacionales son muy hábiles en evitar, por así decirlo, el pago de impuestos. Entonces, en estos momentos, las empresas más importantes del mundo son empresas de tecnología. Estamos hablando de Amazon, por ejemplo, pero también de Google, de Facebook, de Microsoft. Y estas empresas que se originan en Estados Unidos, lo que hacen es que crean filiales en otros países de Europa, por ejemplo, donde se pagan pocos impuestos o menos impuestos. Estoy hablando de Irlanda, pero a su vez registran la compañía en las Islas Bermudas o en paraísos fiscales. Entonces, lo que están buscando estos jefes de Estado y de Gobierno la próxima semana y sus ministros el día de hoy es llegar a un acuerdo que permita la recaudación de impuestos de manera global. Es decir, Amazon o, por ejemplo, Microsoft, que el año pasado estaba viendo aquí, había recibido ingresos por 350 mil millones en Europa, pero de los cuales pagaron cero impuestos por estar registrados en Bermudas. Entonces, lo que buscan es que haya la posibilidad de que estas empresas tengan que pagar en cada uno de estos países un impuesto mínimo básico, lo cual me parece justo porque al fin y al cabo están recibiendo dinero de aquí, pero a su vez Estados Unidos les va a cobrar un impuesto global, es decir, estas empresas que son americanas, o digamos en el caso de que sean británicas, van a tener que pagar también un impuesto, no importa de dónde vengan los beneficios. Esa es la manera más justa, sin duda alguna, de mejorar la desigualdad. ¿Por qué? Hace 30 o 40 años las empresas más grandes eran aquellas que producían algo, por ejemplo, las empresas de automotores. Hoy en día no lo son, son digitales. Estados Unidos pedía que se les cobrara el 21%
pero parece que podrían todos ponerse de acuerdo en un 15%. Y esto es una buena noticia para todos, para evitar la evasión de impuestos, repito, de las empresas que tienen a los mejores contadores del mundo y saben siempre cómo buscar pagar menos impuestos, y esto va a ayudar a que los gobiernos reciban más dinero. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar en este acuerdo el G7, el G20, la OSDE, repito, para evitar que estos gigantes, Microsoft, Facebook, Google, dejen de buscar la manera de evadir impuestos. Me parece que es una buena noticia en ese sentido, porque al fin y al cabo ellos reciben bastante dinero en cada uno de los países, no solamente del G7, sino del mundo. ¿Cómo recibe, por ejemplo, Facebook dinero? Por la publicidad que muchas empresas de Colombia o de Ecuador o Perú pagan para que se vea en sus plataformas. Lo mismo hace Google. Así que no es justo que estas empresas no paguen impuestos por esos beneficios que están recibiendo. Buen ejemplo, eso sí, de una vez para los gobiernos de Latinoamérica, para que vean por dónde hay que empezar. No hay que empezar por abajo, grabando más, cobrando más impuestos a quienes ya tienen dificultades incluso para sobrevivir, sino que hay que empezar por arriba. Esto no es comunismo ni nada del estilo, querido Orlando. Esto es sencillamente sentido común. Juan Carlos, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de ese cubrimiento que, sin lugar a dudas, usted va a hacer con el G7 la próxima semana con relación a estas potencias mundiales que nos visitan. Por lo pronto, vamos a una pausa y ya regresamos. Usted está viendo Express News Noticias.